Imagina ser el primogénito de un hombre elegido por Dios, y aún así, ser abandonado en el corazón de un desierto, sin ninguna posibilidad de sobrevivir. Esta es la desgarradora historia de Ismael, el hijo de Abraham, quien en un abrir y cerrar de ojos vio cómo su vida entera se desmoronaba. ¿Cómo reaccionarías si todo lo que amas y conoces te fuera arrebatado de forma tan cruel e implacable? En este vídeo descubrirás cómo Ismael, un joven que parecía destinado al olvido, transformó su desesperación en fuerza, y convirtió el desierto implacable en su hogar. Una historia marcada por traiciones, giros del destino y milagros, que nos revela cómo todo puede cambiar de la forma más inesperada, justo cuando creemos que ya no hay salida. Si tienes curiosidad por saber cómo Ismael enfrentó desafíos imposibles y reescribió su futuro, quédate con nosotros. No olvides suscribirte al canal, activar las notificaciones y dejar tu me gusta para no perderte ninguna de las próximas historias inspiradoras de la Biblia. Prepárate para un viaje de dolor, resiliencia y, sobre todo, esperanza. Una historia que sigue enseñándonos poderosas lecciones sobre la fe y la superación. Hace mucho tiempo, en una tierra lejana, vivía un hombre llamado Abraham. Era un hombre de fe profunda, leal y devoto a su Dios. Desde su juventud, Abraham había creído en las promesas divinas, que algún día sería el padre de una gran nación. Pero con el paso de los años, esa promesa parecía alejarse cada vez más. El tiempo, implacable como siempre, dejó sus marcas en su rostro y en el corazón de su esposa, Sara. Abraham ya era un hombre anciano, y Sara, su fiel compañera en incontables viajes, también sentía el peso de los años. El sueño de tener un hijo en sus brazos parecía más lejano con cada amanecer. Las noches que alguna vez estuvieron llenas de sueños y esperanza, se habían convertido en silencios profundos, momentos pesados de una tristeza que nunca se decía en voz alta. En lo más profundo de su corazón, tanto Abraham como Sara se preguntaban si el tiempo les había robado la oportunidad de ver cumplida la promesa de Dios. Una noche, mientras contemplaba las estrellas infinitas del cielo, Abraham volvió a escuchar la voz de Dios, suave como un susurro llevado por el viento. La promesa fue repetida. Sería el padre de una gran descendencia, tan numerosa como las estrellas esparcidas por el firmamento. Aunque Abraham no lograba comprender del todo los misteriosos caminos marcados por el destino, su fe jamás flaqueó. Pero la incertidumbre de cuándo esa promesa se cumpliría seguía pesando sobre su corazón. Sara, abrumada por la angustia, ya no podía ocultar el dolor que la consumía. Las miradas silenciosas que compartía con Abraham revelaban la tristeza profunda de una espera que las palabras ya no podían describir. Sara sentía como el peso de una promesa no cumplida se volvía más insoportable con cada nuevo día. El tiempo pasaba lentamente, y con cada arruga nueva en su rostro, nacía una nueva preocupación en su corazón. Sabía que, aunque la fe de Abraham seguía firme, el tiempo parecía volverse su enemigo. Las noches tranquilas se convirtieron en momentos de reflexión profunda, y en su interior, Sara comenzó a trazar un plan desesperado. Una mañana, mientras la luz dorada del amanecer se deslizaba dentro de la tienda, Sara se acercó a Abraham. Sus ojos, testigos de tantas estaciones que iban y venían, brillaban con un destello inquieto. Habló con voz firme, aunque por debajo temblaba una tristeza silenciosa. Abraham, el Señor me ha impedido tener hijos. Por favor, toma a mi sierva Agar. Tal vez a través de ella, yo pueda formar una familia. Aquellas palabras sencillas ocultaban una tormenta de emociones. Sara sabía que lo que proponía era inusual, nacido del dolor, de la esperanza y de un profundo deseo de ver cumplida la promesa de Dios. Tras un breve silencio, Abraham aceptó, plenamente consciente de que aquella decisión traería consigo consecuencias profundas. Agar, la joven sierva egipcia, fue llamada e informada de su nuevo papel. Sin haber dado su consentimiento, Agar se encontró, de repente, en el centro de una historia mucho más grande de lo que jamás habría imaginado. Lo que parecía una solución temporal era, en realidad, el comienzo de un futuro marcado por pruebas y conflictos. Dentro de la tienda de Agar, el aire se volvía denso, cargado de incertidumbre. La sierva que antes vivía a la sombra de sus amos, ahora llevaba en su vientre al hijo de Abraham, el patriarca escogido por Dios para ser padre de una gran nación. Cada movimiento en su interior, cada signo de vida, anunciaba un cambio que ya no podría ser deshecho. Con el paso de los meses, el embarazo de Agar se hizo visible ante todos, y con él, surgió algo nuevo, algo inquietante. En lo más profundo de su corazón, Agar, quien antes era humilde y reservada,
empezó a sentir como una nueva emoción echaba raíces en su interior, el orgullo. Ella, la sierva, estaba dando al gran Abraham el hijo que Sara jamás pudo darle. La ironía de ese hecho resonaba en su mente como una verdad imposible de ignorar. Ella, que antes era invisible, ahora cargaba el futuro en su vientre, y con él, un sutil pero innegable sentido de poder. Pero esa transformación no pasó desapercibida. Los ojos que antes bajaban la mirada en señal de respeto, ahora brillaban con un destello de desafío, una sombra silenciosa de superioridad que Sara no podía ignorar. Día tras día, la tensión entre las dos mujeres crecía, tensándose como una cuerda a punto de romperse. Lo que una vez pareció ser la solución perfecta a su mayor tristeza, ahora abría una nueva herida en lo más profundo del corazón de la familia. Dentro de la tienda de Abraham, el ambiente se volvía más pesado con cada instante. Sara, quien en otro tiempo había ofrecido a su sierva con fe y esperanza, ahora se encontraba atrapada en una tormenta de emociones que ya no podía controlar. Cada mirada de Agar, cada gesto de la joven que cargaba el hijo de Abraham, ardía como fuego en su alma. El orgullo silencioso que irradiaba Agar perforaba a Sara como una daga. Un recordatorio constante de aquello que ella jamás podría tener. Y el peso de esa realidad se transformó en amargura, un resentimiento que lentamente fue envenenando su corazón. Lo que alguna vez fue una solución, ahora se había convertido en una maldición. Y así, el corazón de Sara se endureció. Comenzó a tratar a Agar con frialdad, sus gestos eran cortantes, sus palabras distantes, mientras la frágil paz dentro de la tienda amenazaba con romperse por completo. Desesperada por recuperar aunque fuera un fragmento de la dignidad que sentía haber perdido, Sara luchaba por equilibrar una balanza que ahora parecía irremediablemente inclinada en su contra. Pero cada intento de reclamar su lugar dentro de la familia no hacía más que alimentar las llamas de su propia frustración. La sierva que antes vivía en las sombras, invisible e ignorada, ahora ocupaba un lugar en la vida de Abraham que Sara jamás imaginó que podría escapársele de las manos. A medida que el vientre de Agar crecía, también lo hacía la amargura de Sara. Se extendía como una tormenta en el horizonte, oscura, inevitable, lista para desatarse. Las noches entre Sara y Abraham se volvieron más frías, más pesadas, llenas de palabras que no se decían y emociones enterradas en lo profundo de corazones adoloridos. Abraham, aunque consciente de la tensión que envenenaba su hogar, parecía impotente ante la sombra que ahora se cernía sobre su familia. Y así, con cada día que pasaba, mientras el resentimiento entre las dos mujeres alcanzaba su punto máximo, Agar, sintiendo la hostilidad creciente como una soga apretándose en su cuello, empezó a considerar lo impensable, huir. Ya no podía soportarlo. Las miradas frías de Sara, sus palabras hirientes, el ambiente sofocante dentro de la tienda, todo se volvió insoportable. Cada día era una batalla silenciosa. Cada noche, una pesadilla interminable. Hasta que, finalmente, al borde del colapso, Agar tomó una decisión que lo cambiaría todo. Antes de que la primera luz del alba tocara la tierra, mientras el campamento en el desierto aún dormía bajo el manto silencioso de la oscuridad, Agar se levantó. En silencio, recogió lo poco que tenía. Con manos temblorosas y el corazón lleno de dolor, Agar se alejó de la tienda que durante tantos años había sido su prisión. El viento frío de la noche en el desierto acarició su rostro mientras caminaba, sola, sin llevar consigo más que al hijo que crecía en su vientre y la tristeza que brotaba de su alma. Agar huyó hacia el desierto, en busca de paz, de libertad, de cualquier cosa que no fuera la vida que había dejado atrás. Pero el desierto no tenía piedad. Su vasto silencio y su calor abrasador eran tan implacables como el dolor que había conocido. El sol ardiente quemaba su piel. La ausencia de comida y agua convertía su huida en un acto de pura desesperación. Y mientras sus pies heridos se hundían en la arena ardiente, Agar comprendió que el desierto no era solo un lugar. Era una prueba. La arena caliente se pegaba a sus pies lastimados, y el peso de su embarazo hacía que cada paso fuera una batalla dolorosa. Cansada, al borde del colapso, Agar se detuvo finalmente junto a un manantial solitario oculto en la inmensidad del desierto, el Pozo de Sur. Allí, rodeada por el silencio y la soledad, Agar se derrumbó. Sus lágrimas cayeron sin contención, mezclándose con el polvo de la tierra, el llanto de un corazón roto por el rechazo y el agotamiento. Pero entonces, a través del silencio del desierto, una voz diferente a cualquier otra atravesó el aire, suave, pero cargada de una autoridad divina. Agar, sierva de Sarai, ¿de dónde vienes y a dónde vas? Sobresaltada,
Agar levantó la mirada, y frente a ella se encontraba una figura resplandeciente, un ángel del Señor. Su presencia no la llenó de temor, sino de asombro. Sintió el peso del cielo en cada una de sus palabras. Temblando, Agar abrió su corazón, confesando su dolor, su sufrimiento y la angustia que la había llevado a huir hacia aquella tierra despiadada. El ángel la escuchó, no con juicio, sino con una compasión más profunda que cualquier cosa que hubiera conocido. «Regresa con tu señora», dijo. «Sométete a su autoridad». Pero aquellas no eran palabras de condena, eran palabras de destino. La voz del ángel continuó, resonando entre los vientos del desierto: «Multiplicaré en gran manera tu descendencia, tanto que no se podrá contar. Y el hijo que llevas en tu vientre se llamará Ismael, porque el Señor ha oído tu aflicción». Ismael, Dios escucha. En ese momento sagrado, una chispa de esperanza encendió el alma de Agar. No estaba olvidada. No era invisible. El cielo había visto sus lágrimas, y había respondido. Con el corazón renovado y una promesa divina ardiendo dentro de ella, Agar se levantó. Sabía que el camino de regreso no sería fácil, pero ya no caminaba sola. Y así, bajo el sol implacable, Agar volvió su rostro hacia la tienda de Abraham, llevando en su vientre a Ismael, el hijo de la promesa. Pasaron los años, y una vez más, el campamento de Abraham se llenó de una energía que nadie habría imaginado. Esta vez, no era tensión, no era conflicto, era vida, era risa. Sara, la misma mujer que alguna vez lloró en silencio, cargando el peso de su imposibilidad, ahora sonreía como nunca antes. La noticia del milagro se extendió como fuego por el desierto. Los susurros del viento llevaban una verdad impensable. Sara, en el ocaso de su vida, había concebido un hijo. Lo que antes fue risa amarga de incredulidad, cuando la promesa parecía absurda, ahora se transformaba. Su risa llenaba las tiendas, pura, alegre, desbordante de gratitud. Dios había cumplido su promesa. Y el niño nacido de esta historia imposible fue llamado Isaac. Isaac, que significa risa, un testimonio viviente de que con Dios, ningún límite es definitivo, ninguna temporada está perdida, y ningún sueño llega demasiado tarde. Pero mientras Sara acunaba al pequeño Isaac entre sus brazos, su corazón, por un instante, se desvió. Su mirada se dirigió, casi sin querer, hacia el primer hijo de Abraham, Ismael. Ya no era un niño, sino un joven, fuerte, presente, un recordatorio de decisiones tomadas en el silencio de la espera. Y mientras el campamento celebraba el nacimiento de Isaac, mientras la risa llenaba el aire, una sombra, sutil pero creciente, comenzó a formarse en el corazón de Sara. Porque con la llegada de Isaac, una nueva luz brillaba sobre el legado de Abraham. Pero toda nueva luz también proyecta una nueva sombra. El sol que alguna vez trajo calor al campamento de Abraham, ahora comenzaba a alargar sus sombras, más oscuras, más densas. Y una de esas sombras caía silenciosamente sobre Ismael. Sara, con la mirada protectora de una madre, observaba a los dos niños juntos. Pero algo en los ojos de Ismael la inquietaba profundamente, un destello que no lograba descifrar. No era inocencia. No era simple curiosidad. Era algo más frío, algo entre la indiferencia y el desafío. Cada gesto, cada mirada de Ismael parecía llevar un mensaje no dicho. Antes de Isaac, yo fui el primero. El primero en ser amado. El primero en ser abrazado por Abraham. Y la risa que antes unía a aquella familia ahora resonaba con un peso extraño, como una tormenta lejana que se avecina. La rivalidad entre los dos medio hermanos crecía en silencio, como una brasa olvidada en el fondo de un pozo, esperando al viento para encenderse. Sara lo sentía en lo más profundo. Por las noches, mientras el campamento dormía bajo las estrellas, ella permanecía despierta, sus pensamientos consumidos por una inquietud que ya no podía silenciar. Sabía que el nacimiento de Isaac era una promesa divina cumplida, pero también el comienzo de un nuevo y desconocido capítulo. ¿E Ismael? Ismael formaría parte de ese capítulo. Ahora un adolescente, Ismael observaba a su pequeño medio hermano crecer, su mirada oscilando entre la curiosidad y la amargura. Desde que Isaac llegó al mundo, parecía que el sol solo brillaba para él. Abraham, quien antes volcaba todo su afecto sobre Ismael, ahora dividía su corazón entre el primogénito y el hijo de la promesa. Ismael sentía esa herida abrirse dentro de él, viva, sangrante, imposible de ignorar. Hasta que un día, durante una gran celebración por el destete de Isaac, mientras la música y la risa llenaban el aire,
Ismael ya no pudo contener lo que ardía dentro de su alma. Rodeado de invitados, comida y alegría, el joven soltó una risa breve, una risa burlona, dirigida al pequeño Isaac. Una risa que cortó el momento como una daga oculta. Lo que debía ser un sonido inocente se cargó de ironía, de rebelión. Esa risa no fue solo un ruido. Fue una declaración. Un grito silencioso que se elevó con los vientos del desierto: yo soy el primero. Sara, observando todo desde la distancia, sintió un dolor agudo en el pecho. Sabía que ese instante breve, casi imperceptible, era el comienzo de algo mayor. Un conflicto que ya no podía ser silenciado. Aunque Isaac era el hijo de la promesa, Ismael llevaba dentro de sí una fuerza que no podía ser ignorada. Su risa, lejos de ser una simple broma infantil, resonó como una advertencia. Era el sonido de algo más profundo, algo antiguo, despertando en su interior. Una tensión que crecía en silencio, como nubes oscuras reuniéndose en el horizonte antes de una tormenta violenta. La paz que alguna vez reinó en la tienda de Abraham ahora era frágil, amenazada, lista para romperse en mil pedazos. Sara, cargando con una angustia insoportable, ya no pudo silenciar la voz dentro de ella. Ya no era solo el temor de una madre, era convicción. Una sombra que presionaba su corazón, negándose a desaparecer. Y así, con manos temblorosas pero con una mirada decidida, se acercó a Abraham. Su voz rompió el silencio como una espada: ¿este muchacho? Ismael no heredará junto con mi hijo, Isaac. Sus palabras eran firmes, pero su corazón estaba en tormenta. Sabía el peso de lo que había pronunciado, palabras que, una vez dichas, jamás podrían ser deshechas. Pero también sabía que el futuro de Isaac dependía de ello. Abraham quedó inmóvil. Su corazón se quebró bajo el peso insoportable de aquella petición. Ismael era su hijo, carne de su carne, y solo pensar en alejarlo le hería más que cualquier espada. Pero el llamado a proteger al heredero prometido, a asegurar el destino que Dios había trazado para ellos, era una fuerza imposible de resistir. Con los ojos llenos de lágrimas y el pecho oprimido por el dolor, Abraham tomó la decisión que marcaría su alma para siempre. Y así, llegó la mañana siguiente. El cielo mismo pareció lamentarse, teñido de un gris sombrío, como si el cielo llorara con ellos. Con el corazón hecho trizas, Abraham colocó un pedazo de pan y un odre de agua en las manos temblorosas de Agar. Sus miradas se cruzaron, ojos que alguna vez compartieron momentos de esperanza, ahora solo hablaban de despedida en silencio. Sin decir una palabra, Agar tomó la mano de Ismael. El muchacho miró hacia atrás solo una vez, buscando la última mirada de su padre. Y Abraham se quedó ahí, observando cómo se alejaban. Sus siluetas se hacían más pequeñas con cada paso, sus pisadas caían como tambores de tristeza sobre la tierra árida. Frente a ellos se extendía el desierto, vasto, implacable, infinito. Una tierra dispuesta a tragar sus sueños. Detrás de ellos, la figura de Abraham se desvanecía poco a poco entre la niebla del horizonte. Como un recuerdo distante. Como un sueño que se apaga con la primera luz del amanecer. El destino los había lanzado hacia lo desconocido, un viaje que pondría su fe y su resistencia al límite. El sol abrasador no mostró misericordia. Cada grano de arena bajo sus pies se convirtió en una amenaza ardiente, quemando su piel y drenando sus fuerzas. El odre que Abraham les había dado pronto quedó vacío. Y la inmensidad del desierto comenzó a revelar su rostro más cruel. La sed los atrapó como una mano invisible que apretaba sus gargantas. Sus labios se agrietaron, sus cuerpos se debilitaron, y cada paso se volvía más pesado que el anterior. La desesperación los envolvía como el horizonte interminable de arena, como si el mismo desierto los estuviera tragando por completo. Y entonces, agotado e incapaz de continuar, Ismael tropezó y cayó. Su cuerpo joven se desplomó, sin aliento, vencido por el calor despiadado. Con el corazón destrozado, Agar lo levantó en sus brazos y lo colocó suavemente bajo la sombra de un pequeño arbusto, una barrera frágil entre él y el cielo ardiente. No pudo soportar verlo morir. Y así, dando unos pasos temblorosos, se sentó y comenzó a llorar. Sus gritos resonaron por el desierto vacío, el lamento desesperado de una madre ahogándose en el dolor y la impotencia. Pero entonces, en medio del silencio, una voz llegó a ella. No fue un trueno desde el cielo. No fue una visión en las nubes. Fue una voz profunda dentro de ella, llena de compasión, llena de paz. Agar, no temas.
Porque Dios ha escuchado los gritos del niño justo donde está. Con los ojos llenos de lágrimas, Agar miró hacia arriba. Y allí, como si el desierto mismo lo hubiera ocultado hasta ese mismo momento, lo vio, un pozo de agua. Brillando como un milagro. Esperándolos. La esperanza recorrió sus venas. Corrió hacia el pozo, llenó el odre con agua fresca, y regresó rápidamente a Ismael. Presionó el agua contra sus labios, y la vida regresó a él. Y en ese momento, bajo el sol implacable, Agar entendió, no estaban solos. Una promesa todavía los guiaba. Una promesa que algún día convertiría a ese niño, abandonado en el desierto, en algo mucho más grande de lo que ella podría imaginar. Y por primera vez, el sol parecía menos cruel, como si hasta el desierto reconociera el peso de ese momento. Agar, con las lágrimas aún secándose en su rostro, miró a Ismael, ahora vivo, ahora renacido, con una mirada que mezclaba alivio, reverencia y asombro. El niño que minutos antes yacía al borde de la muerte, ahora estaba de pie ante ella, recuperando lentamente sus fuerzas con cada sorbo de agua que tocaba sus labios agrietados. El desierto, que momentos antes había parecido una tumba de silencio y desesperación, ahora se transformaba, no en un oasis de consuelo, sino en tierra sagrada donde se forjaba el destino. Dios había hablado una vez más. Pero esta vez, la promesa era mucho más grande que la mera supervivencia. Ismael no solo viviría, se convertiría en el padre de una gran nación. Estas palabras divinas resonaron en el corazón de Agar como un trueno en la quietud del desierto. Y de repente, las interminables arenas a su alrededor ya no se sentían como una prisión, se convirtieron en un escenario. Un escenario colosal donde la historia de su hijo se desplegaría, una historia marcada por el coraje, la resistencia y la grandeza. Agar miró a Ismael y vio más allá de la fragilidad de ese momento. Vio reyes. Vio guerreros. Vio un futuro esculpido por la mano de Dios mismo. El viento del desierto, que antes era cruel e implacable, ahora parecía llevar susurros de gloria, de una descendencia que sacudiría al mundo. Por primera vez en mucho tiempo, la paz inundó el alma de Agar. No una paz nacida de la comodidad, sino de la certeza. La certeza de que no estaban solos. Que la vida de Ismael no era un accidente del destino, sino el cumplimiento de un propósito divino. Y así, Agar se levantó. Reunió sus fuerzas. Tomó la mano de su hijo, la mano del niño que un día se convertiría en un hombre del desierto, un hombre de destino, y fijó su mirada en el horizonte. Allí, bajo el sol implacable y moldeado por las ardientes arenas, Ismael creció. Pasaron los años, y el niño se convirtió en un guerrero. Su piel se bronceó bajo el sol, su corazón se endureció por la supervivencia, y sus manos aprendieron el arte del arco como una extensión de su propio ser. El desierto, antes un lugar de exilio, se convirtió en su reino. Una tierra salvaje e indómita donde Ismael prosperaría. Donde la promesa viviría. Ismael creció bajo el sol implacable, moldeado por los vientos inclementes y las abrasadoras arenas del desierto. Ya no era solo un niño de supervivencia, se convirtió en un guerrero de la naturaleza. Un maestro del arco. Sus flechas volaban con precisión, como susurros del destino cortando el aire. Su habilidad y determinación lo convirtieron en una figura de admiración y respeto entre aquellos que cruzaban su camino. El niño que una vez fue abandonado para morir ahora era un hombre que caminaba con orgullo inquebrantable, con la cabeza bien alta, sabiendo en lo profundo de su ser que llevaba consigo el peso de una promesa divina, la semilla de una gran nación. A su lado, Agar lo observaba con ojos llenos de orgullo y gratitud. Cada vez que Ismael levantaba su arco, ella no solo veía a un guerrero, sino la prueba viviente de la fidelidad de Dios. El mismo Dios que había escuchado sus gritos en el desierto ahora cumplía su palabra ante sus propios ojos. El desierto, que antes era un lugar de sufrimiento y desesperación, se había convertido en la fragua que forjó a un hombre de carácter inquebrantable. Un hombre destinado a dejar su huella en el mundo. Sus descendientes se multiplicarían como los granos de arena llevados por el viento, incontables, imparables, sin fin. La historia de Ismael resuena a través del tiempo como un recordatorio poderoso, un testamento de que, incluso en los valles más oscuros, siempre hay esperanza. Que el abandono puede dar lugar a la fuerza. Que el desierto más árido puede convertirse en el mismo suelo donde el destino es forjado. Su vida nos enseña que cuando Dios habla, cuando Dios promete, ningún desierto es demasiado seco. Ninguna distancia es demasiado lejana. Ninguna prueba es demasiado grande. Porque su promesa es inquebrantable.
Y mientras reflexionamos sobre el viaje de Ismael, somos invitados a mirar hacia adentro. ¿Cuáles son los desiertos que debemos cruzar? ¿Qué batallas estamos enfrentando ahora mismo? Tal vez, como Ismael, encontraremos fuerza donde menos lo esperamos. Y descubriremos que lo que una vez parecía el final, solo era el comienzo de algo extraordinario. Una historia escrita no en la arena, sino en la eternidad. ¿Ahora es tu turno? ¿Alguna vez te has sentido perdido, abandonado, sin salida? Pero de alguna manera, en el silencio, Dios estaba allí, levantándote. Cuéntanos en los comentarios, ¿tu historia importa aquí? ¿Y si este viaje movió tu corazón? Si la historia de Ismael te inspiró, asegúrate de dar like en este vídeo, compartirlo con quienes amas. Y lo más importante, suscríbete a Faith in Action. Juntos, seguiremos explorando las historias más poderosas de la Biblia, historias de coraje, esperanza y fe inquebrantable. Porque aquí, cada historia es un recordatorio, Dios nunca abandona a quienes confían en Él.